Bienvenidos a El Viñador, Fray Cosme Espesotto. Amigos, nos encontramos en su segmento El Viñador, un espacio dedicado a Fray Cosme Espesotto para conocer su vida, su obra, su martirio. Y este día tenemos la grata presencia de contar con la hermana Domitila López, quien conoció a Fray Cosme Espesotto, tuvo la dicha de poder estar y compartir con nuestro beato franciscano, y ella precisamente pertenece a la congregación de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Estamos acá desde los Planes de Renderos. Hermana Domitila, gracias por recibirnos y bienvenida a Radio San José. Hermana, quisiéramos que usted nos cuente cómo era Fray Cosme Espesotto. El padre era bien dinámico, trabajador, humilde. Tenía muchas cualidades. ¿Qué detalles recuerda usted de él que lo hacían tan especial? Pues que estaba encargado de la escuela. Entonces él iba a ver qué cosas habían descompuestas, como los servicios o alguna puerta manchada. Él detectaba todo eso y pronto mandaba arreglar lo que estaba descompuesto. La gente allá en el pueblo de San Juan Nonualco cuenta maravillas de él. La gente se nota el cariño que le han tenido, pues. ¿Cómo recuerda usted al sacerdote que era precisamente el pastor de esa grey de San Juan Nonualco? Pues yo lo recuerdo, sí. Amable con las personas, puntual. Cuando hacía la Santa Misa a tales horas, esa hora llegaba él. Y tenía tantas cualidades que es difícil contarlas todas. Ahora, un detalle bien curioso, pues él vino al Salvador a plantar la vid, a sembrar la uva. ¿Usted conoció el viñedo de Fray Cosme? Sí, lo conocí. Relátanos un poquito cómo era este viñedo y lo que él trabajaba ahí en la tierra con la uva. Usted ya ha visto una parra de pastel. ¿Sí? Bastantes hay, entonces semejante así. En una ramada había hecho la siembra de la plantita, y cuando ya era el tiempo de cortarlas, estaban los gajos de uvas allí, y nosotros en la comunidad nos llevaba un gajo cada una. Sabían, me imagino, rico. Así, como la de Roma. ¿Y sembraba alguna especie en especial, el uva verde, uva morada? Bueno, yo solo me acuerdo que era morada la uva. Okay. Ahora, ¿cómo era Fray Cosme cuando él celebraba la Eucaristía? ¿Usted estuvo presente con él en algunas misas? Así, Ricardo, todos los días. Pues él era buen predicador. Como entonces estaba la guerra bien cruda, ¿verdad? Entonces él nos explicaba, y él había tenido experiencias en su tierra. Nos explicaba cómo era la guerra y cómo debíamos de mantenernos, qué hacer. Y a toda la gente la aconsejaba así en las homilías, de cómo debiéramos tratar nosotros. Dicen que Monseñor Aparicio, en la misa de cuerpo presente de Fray Cosme, él dijo, refiriéndose a Fray, el hombre bueno que creyó en la Eucaristía. Creo que este es un punto muy importante. Un sacerdote fiel, amante de Jesucristo Eucaristía. ¿Qué pudiera decirnos usted, Madre, en relación a este amor de Fray Cosme a Jesús Eucaristía? Bueno, muy cuidadoso, porque él trabajó tanto que entonces entraban a las iglesias y le faltaba el respeto. Entonces él siempre nos decía eso, que nunca, al que sea lo posible, no dejar que profanen la iglesia.
y varias veces intentaron meterse y él no dejó, sino que a la gente le decía, hermano, no dejemos que nos proteja, que nos profanen la Eucaristía. Profanen la Eucaristía. Hay que luchar por eso. Entonces, cabal, nunca entraron. En cuanto al trabajo pastoral que él hacía en la parroquia, también la gente cuenta que él era muy activo, ¿verdad? Que visitaba los cantones, visitaba los caseríos y a la gente más pobre, más humilde. Sí, sí, él cuando, por ejemplo, había personas que las llegaban los guerrilleros, pues sí, las maltrataban, o las herían, o los mataban. Entonces iban donde él a decirle, padre, mire, ¿me puede ayudar que han matado a mi papá, que han matado a mi hermano? Y él, aunque sea 10 horas de la noche, él no decía no, sino que como si en pleno día él se iba con su carrito que tenía. Y así era con todas las personas que lo buscaban. Ahora, ¿cuáles pudieron haber sido las razones por las que de uno u otro bando recibió amenazas y luego asesinarlo? ¿Por qué razones, digamos, alguien va a pensar en asesinar a un hombre tan bueno? Bueno, sí, como ellos lo que insistían, lo que insisten, todavía se da, que ellos es su lema eso, entonces, de matar si no hace lo que dicen. Entonces él siempre se opuso a esos recados que le decían, que le escribían. Ahí en la escuela le ponían la mano blanca. Y un día llegó y vio la mano pintada en la puerta. Y cuando ya entró, ya nosotros ya la habíamos visto. Y le digo, padre, y no se aflige, mire, ahí han puesto la mano. Ah, me dice, yo me voy a ir al cielo, pero ellos, me dijo. Esa mano significaba una amenaza. Una amenaza. Okay. No se sabe de qué bando ponían ese tipo de amenazas. Pues no, se suponía que eran guerrilleros. Okay. Ahora, pues sí, sabemos que la muerte de él fue una cosa trágica y muy triste para el pueblo, ¿verdad? Para San Juan Manualco, para ustedes que estuvieron con él. ¿Cómo fue esa noche que lo asesinan a él, hermana? Mire, él fue en la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces ya habíamos salido de clase. Yo estaba con la inquietud que me quería confesar. Y entonces les digo a las hermanas, a ver, ¿quién quiere ir? Y ya nos juntamos 4. Y nos fuimos. Y iba a haber misa, pero esa misa no la habían programado así con la gente, sino que solo así, nada pues. Entonces ya nos fuimos a la iglesia y había llegado un padre que se llamaba Dal Bosco. Filiberto Dal Bosco. Filiberto Dal Bosco. Él iba a celebrar y el padre Cosme, él solo iba a estar allí presente. Y entonces le dijeron, todas dijimos, le dice al padre Cosme que si nos hace favor de venirnos a confesar antes de la misa. Y entonces el sacristán fue y le dijo al padre Dal Bosco. Y ya fue entrando el padre Dal Bosco. Y yo dije, yo con el padre Cosme me voy a confesar. Pero ya vino el padre Dal Bosco, sí, pero yo lo voy a esperar. Y entonces así fue. Entró el padre y las demás hermanas se fueron a confesar. Cuando ya se habían confesado, yo no me moví de la banca y me dicen, vaya, ya nos vamos. Sí, pero yo me voy a quedar esperando. Ah, bueno, entonces nos vamos nosotros. Vaya, ahí le voy a alcanzar. Y entonces
a eso ya habían salido ellos, no habían acabado de salir de la puerta cuando entró el padre. Y yo vi todo lo que hizo, fue a sacar una silla del frente del sagrario, una silla y un reclinatorio. Entonces, cuando ya vi que se arrodilló él allí en el reclinatorio, yo fui, iba caminando para irme a conversar con él. Y llegué hasta ya conoce ¿Sí? Pues al primer pilar. Yo llegué allí y solo llego y llegué y luego me arrepentí de quedarme y las demás hermanas se habían ido y me regresé. No había terminado de pasar así la puerta cuando los tiros. Entonces luego yo me regresé y iba ya corriendito. Yo dije, me voy a ir al sagrario, ahí que me maten. Yo pensé que me iban a matar. Ahí que me maten, entonces estoy allí con el Señor. Pero cuando iba pasando ya al altar, lo miro a él. Padre, ¿qué pasó? Entonces yo ya me dirigí donde él estaba. Y ya estaba con la mano izquierda así. Y la mano derecha la tenía así. Entonces yo le cogí la mano. Padre, ¿qué le pasó? Y él solo me hizo así. Le sujetó su mano. Sí. Y como que se desmayó. Y abría la boca y la cerraba. Y cuando la abría, le salía sangre por la boca. Y luego yo ahí me quedé hablándole, pero ya no podía responderle. Ya no. Entonces, luego entró, cerraron las puertas. El sacristán cerró las puertas rápido. Pero en eso entró la muchacha que le hacía la comida. Y me dice, ¿qué pasó? Mira, le digo yo. Y entonces ya fue y los ojos le habían quedado abiertos. Entonces ella, Rosita se llamaba, o se llama, no sé si está. Entonces ella llegó y le bajó los ojos. A eso la gente estaba que tiraba las puertas para entrar. Entonces el sacristán fue y les abrió las puertas y entraron como que corriendo. Y yo todavía estaba ahí y me preguntaban. Yo de rodillas estaba así como... Frente al cuerpo de él. Ajá. Y entonces la gente se agolpaba preguntándome quién había sido. Y yo como no vi a nadie. Y yo casi no podía hablar. Yo les hacía que saber. Y ahí me quedé. Después la gente decían que el forense y fueron a traer a los señores que revisan eso. Y ellos llegaron y ya nos dijeron que no se iban a apartar, que nos apartaron, dejaron solo el espacio ahí para reconocerle los balazos. Los disparos. Y luego de esa trágica noche, cuando él fallece, ¿ustedes se quedan en el templo o regresan a la casa de ustedes? ¿Cómo fue esa noche en el pueblo? Bueno, como las hermanas que se fueron no pudieron llegar a la casa, sino que se fueron al mercado a esconderse allí. Y ya después que vieron que la gente entraron y ellas ya estábamos varias ahí. Pero en todo eso se tardaron, ¿verdad? Y
Y yo ahí me quedé hasta que lo revisaron y todo. Y con unos algodones le hacían una torunda así y se la introducían. Y cuando la sacaban, echaba sangre. Pero en eso se hizo bastante algodones. Y al siguiente día lo hicieron pedacitos y la gente entraba a coger un pedacito como de reliquia. Y después yo cuando ya lo prepararon así y lo acostaron en una cama de lona. Y todavía en la cama de lona escurría la sangre en el suelo. Bueno, y después yo me fui. Y cuando llegué a la casa, bueno, yo no podía hablar. Y solo me decían, quítese el hábito y se acuesta, descanse. Y entonces cuando me lo quité, y me voy mirando como estuve de rodillas allí, cerquita, llena de sangre. Andamos algo por dentro, y entonces se me llenó de sangre. Y también otra cosa que yo me quedé con el pañuelo de él, tenía mucha sangre, y llevaba el pañuelo así en la mano, y cuando llegué a la casa pensé, ¿qué hago con este pañuelo? ¿Lo quemo o lo entierro? Y allí había una plantita de uva, pero que no había echado uvas. Y entonces yo fui y lo enterré ahí debajo de la plantita. Esa plantita después de uvas y antes no daba. Y entonces yo me acosté a ver que no me podía dormir. Pero ahí me quedé. Ya las hermanas se habían ido porque después que lo llevaron a Zacatecoluca a hacer la autopsia. Regresaron y lo llevaron a la iglesia del Calvario. Y las hermanas se fueron para allá y yo me quedé ahí en la casa. Porque ya no tenía valor de ir a verlo otra vez. Y bueno, ahí me quedé hasta que llegaron las hermanas y después sí, lloré, no sé tanto. Pero ahí me quedé un rato llorando, pero ya, ¿para qué? Sí, fue un duro golpe para el pueblo de San Juan, sí. Para ustedes como religiosas amigas de él, pues. Y ahora, hermana, después de 42 años que han sucedido desde el día del asesinato, ¿cómo siente usted ahora al recordar a Fray Cosme y ese momento preciso de que lo asesinan? Bueno, en ese momento uno piensa qué hacer, o pensar que quién habrá sido. Yo no pensaba nada en eso. Pero hoy después, pues sí, el padre no decía nada en contra de ellos. Antes, pues. Pero eso se miraba que no iba en contra, sino que defender la vida de los asesinos, porque él sí decía que lo iban a asesinar. Y ahora, retomando el testimonio espiritual que él deja, ¿verdad? Este legado, cuando él dice, desde ya perdono a quienes me van a asesinar, y pide a Dios la fuerza para poder tener la suficiente fortaleza en el momento que llegue eso, ¿verdad? ¿Cómo usted puede interpretar ese perdón que Fray Cosme da a sus asesinos? Pues ahí como que él estaba ya seguro que lo iban a matar. Y lo mismo les decía a los feligreses, que había que perdonar. Porque si el Señor nos perdonó a todos, también Él nos tenía que perdonar a todos.
Y tomando pues, ya este legado, este ejemplo que Fray Cosme ha dejado no solo a San Juan Manualco, sino creo que a toda nuestra iglesia salvadoreña. Estamos llenos de tanta sangre bendita de nuestros mártires. ¿Cuál sería su mensaje, Madre, ahora que estamos pues, ya con Fray Cosme prácticamente como un beato, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para la gente que no lo conoce y los que estamos conociendo? ¿Qué nos puede decir usted? Pues ahí hay que inculcarle a las personas que lo conocen y que no lo conocen también, que hay que pedir para que él sea beatificado y ruegue por todas las personas del Salvador que son los que adquirimos lo bueno de él, los ejemplos y muchas cosas que se quedan en el olvido. Mi Madre, agradecemos su tiempo, sus palabras. Sabemos que recordar estos momentos para usted ha sido duro, pues, recordar esta situación del asesinato de Fray Cosme. Decirles, estimados hermanos, estimados amigos, estamos en una serie de entrevistas, una serie de mensajes sobre Fray Cosme Espessoto, sacerdote franciscano, quien amó la Eucaristía, sembró la vida, sembró el Evangelio, la esperanza, el amor entre sus hermanos de San Juan Manualco, entre su gente, entre su pueblo. Nos quedamos en este espacio El Viñador y continúe con Radio San José.